El tema específicamente de lo que es la exportación de carne de Colombia, ¿hay algún desarrollo nuevo? Porque se habla que el último tiempo hubo más exportaciones de Colombia a nuestra isla en que ha estado aumentando estas cifras. ¿Hay algún desarrollo positivo? Estaban pendientes de ver algún cambio, pero no vimos nada el año que transcurrió. Sí, el año pasado estuvimos trabajando intensamente con el gobierno. Se hicieron visitas a Colombia para revisar los temas sanitarios y al final lo que entendemos es que había un concepto favorable para poder exportar carne de Colombia hacia Aruba. Nos comentaron que solamente estaban pendientes de la firma del decreto, pero justo por esos días, digamos que hubo la emisión del gobierno y el decreto pues no ha salido. Esto se lo planteábamos esta tarde a los formadores para que por favor revisaran ese tema, porque en la medida que se pueda importar carne de Colombia o otro tipo de productos de Latinoamérica, productos que pueden resultar mucho más económicos, pueden contribuir de forma importante a la reducción del costo de vida en Aruba. Todo está listo de parte de Colombia, entonces es parte de Aruba donde aún está pendiente. Sí, nosotros diríamos que sí, porque en una misión que fue el año pasado a Colombia, en la cual estuvo Curazao, porque Colombia exporta carne a Curazao, 10 entidades exportan carne a Curazao desde hace 10 años, ¿sí? Y ya digamos que ellos constantemente hacen supervisión sobre los procesos de calidad de Colombia. La misión de Aruba los acompañó y el concepto de ellos al final del día fue favorable sobre esas entidades o esas empresas que exportan carne a Curazao y que cumplen todos los estándares de exportación de la carne. Colombia exporta a otros países, a Asia, incluso exporta a Europa y pues sin mayores dificultades hasta el momento. Y naturalmente esa es carne de calidad, se consume, hasta los peruanos que vienen a Colombia consumen esa carne, y esa carne es exportada también a Estados Unidos. Eh, no, todavía digamos que para Estados Unidos se necesita una certificación especial y estamos en ese proceso. Pero lo que uno podría señalar es que muchos de los arubianos que van a Colombia comen carne de Colombia y no hemos escuchado que algunos se enfermen por comer nuestra carne. Pero es naturalmente un mejor precio también. Claro, es un precio mucho más económico que puede ser que el precio que puede tener la carne traída de otras latitudes. Y ustedes también fomentan más exportaciones de Colombia a Aruba. Veo que, por ejemplo, el comercio local hay estrechos lazos con Éxito y con otras firmas más colombianas. Sí, es cierto. Creo que esos lazos comerciales se están estrechando y ya hay muchos importadores de Aruba que traen productos de Colombia. Lo que sí nos hace falta mejorar es en el tema de las aduanas para que, digamos, haya facilidad en el tema tanto de la exportación como la importación en Aruba. Creo que nos hace falta trabajar y el año pasado tuvimos algunas reuniones con los comerciantes donde plantearon cuáles eran esas problemáticas que existían e incluso el ministro de Comercio planteó también y se llevó en su agenda los diferentes temas o aspectos que también se deberían corregir en Aruba para facilitar ese comercio entre los dos países. Las vías aéreas bueno, me imagino marítimas son favorables. ¿Hay necesidad para más espacio en esto? Es posible. El tema es que sí de pronto hay una dificultad en la frecuencia, ¿no? En la frecuencia de viajes entre Colombia y Aruba. De pronto tenemos viajes mucho más frecuentes, pero también a veces nos comentan que los problemas pueden ser de que cuando vienen los barcos de Colombia hacia Aruba se van vacíos. Entonces eso aumenta los costos de transporte. Es favorable exportar quizás algo de Aruba para Colombia. Se podría exportar hacia Colombia y hacia otros países de Latinoamérica.